Además de Agenda Económica, los miércoles siempre tenemos nuestra Rocola. Y hoy tenemos como invitado central un hombre que ha dedicado su vida a la música hecha en Venezuela, bien hecha en Venezuela. Se me iría el programa si hago una lista de todos los músicos con los que él ha trabajado, a los que hizo, además, que ayudó a formar. Es el músico, compositor, productor musical y de espectáculos, es director de empresas culturales, dirigió la empresa Fonotalento para Sonográfica. Me refiero a que hoy vamos a escuchar La Rocola de Alejandro Blanco Uribe. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Créame que esta es de las rocolas para las que uno quisiera tener la hora completa de programa, porque quisiera pasarme por todas y cada una de las canciones que ha incluido nuestro invitado, como les decía, Alejandro Blanco Uribe. Alejandro, qué gusto saludarle, ¿eh? Oye, gracias, un verdadero placer. Sin duda siempre tener una entrevista contigo es bien importante porque no hay mejor melómano en la radio venezolana que tú. Nadie te No supera. los hay, pero agradezco el cumplido, pero los hay. Alejandro, ¿por qué Sangre, Sudor y Lágrimas? A ver. Bueno, Sangre, Sudor y Lágrimas significó para mí, fíjate, la lista que yo te envié, porque no sé, no estaba muy claro, era la lista de temas que tuvieron mucho que ver conmigo en mi relación también con la radio, porque yo también hice radio, pero radio de música clásica. Sí, Imagínate que sí. yo tuve muchos años en la Radio Nacional, pero mi relación con la radio todos los días en el carro, escuchándola. Entonces, claro, porque mi universo de música tiene que ver con la música clásica, con el jazz, con el rock, con la música popular, con la música tradicional venezolana. Entonces, hacerte una lista a ti era, le dije, bueno, vamos a orientarla por el lado de la radio, pues las cosas que sonaron en la radio desde que yo estaba muchacho. Eso fue lo que hice. Entonces, Blood, Sweat and Tears, yo tenía, no sé, 21 años por ahí, y cuando irrumpió Blood, Sweat and Tears con una fusión que a mí me encantó, porque yo siempre fui melómano del jazz desde muchacho, entonces tenía la perfecta fusión del jazz, del pop y del rock. Sí. Escuchar una banda tocando como rock, pero a la vez teniendo los metales del jazz y una voz extraordinaria, pues eso para mí fue muy importante. Yo jovencito siempre seguía la orquesta con las manos y tú sabes, para mí fue maravilloso Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel, además una de sus canciones más emblemáticas. Está Sí. claro que en el dispositivo, Alejandro, vamos a escuchar de todo prácticamente el día de hoy, pero ¿qué es? Me aventuro a preguntar ya qué es lo que no vamos a encontrar en tu dispositivo. ¿Qué no hay? Bueno, lógicamente no hay reggaetón. Vamos a decir, pero Lógicamente. pero sí he escuchado artistas que sí han trabajado el reggaetón bien, vamos a decir como Dua Lipa, que tú crees que no es reggaetón, pero sí está atrás, tú sientes la batería y no hay que ser tampoco, no hay que subestimarlo todo, porque cuando a mucha gente le gusta algo es porque algo tiene. Claro. Entonces, claro, lo que ha pasado con el reggaetón es que se ha convertido en algo demasiado aburrido en su parte rítmica y los textos son demasiado soez, tú sabes, pero sí tiene un tumbado, sin duda. Claro. Eh, eh, Si usted no mueve la cabeza escuchando esto precisamente de Dua Lipa, hay algo en su oído, ¿eh? ves que ahí hay algo, Definitivamente. Qué ahí hay buena Dua reggaetón. Lipa. Sí, qué buena Dua Lipa. ¿Hay alguna década, ya no hablo de género, ¿hay alguna década en particular, Alejandro, que te llame la atención más que otra, que haya más música en tu dispositivo? Eh, bueno, realmente lo que yo tengo en mi dispositivo es lo último, siempre el top 40 que llaman de Ok. Inglaterra es el que yo sigo, el de Londres. Siempre cada mes bajo las 40 calientes de Londres y tú sabes que los ingleses tienen un swing para la música muy interesante, sobre todo para el sonido también, son muy refinados Sí. desde la época de los Beatles, pues. Entonces, y yo estudié en Londres, entonces claro, tengo esa relación. Entonces, yo siempre oigo lo que está muy de moda y oigo mucha música clásica también para relajarme. Pues, Es decir, más que de armar carpetas, Alejandro, es eso, es bajar las 40 principales y con eso estar el día en el y las carro. escucho varias veces mientras camino como ejercicio. Y la música clásica la escucho como radio. A mí me encanta escuchar radio, oigo radio de Nueva York, de Los Ángeles, de Londres, porque la radio tiene una diferencia, es que es el azar. Tú no sabes lo que viene.
Entonces, eso es fascinante. En cambio, cuando uno pone algo, ya uno está predispuesto a que va a escuchar eso. Entonces, Además, además las radios en el exterior que sobre todo mantienen su esencia. Es decir, la radio tiene un corte, la radio tiene un es perfil. correcto. Es decir, hay Sí. radios adulto contemporáneo, hay radios dance, hay radios juveniles, hay radios de noticias y eso, sobre todo fuera, se mantiene. Así es. Entonces, a mí me llama mucho la atención el azar. En la misma Caracas, cuando yo salgo, siempre pongo las estaciones de Unión Radio. Entonces, me encanta el azar. ¿Qué pusieron? ¿Qué sintió el musicalizador en ese momento para poner esa música? Vamos a decir, eso me encanta, el azar. Qué bueno, seguir ese mood también. Vamos a ver qué nos ofrece. Uy, qué bueno. Esto absolutamente aleatorio, lo que estamos escuchando. Es Oh, Carol, que en Venezuela además hizo una versión, la gente de Feedback, hace muchos años. ¿Sí? Sí, sí, cómo no, yo los conozco a todos, sí. Ya vamos a hablar de eso. Escuchemos unos segundos a Nilce de acá. De Feedback o Carol o Cristales Rotos, que también sonó tanto. Alejandro, a ver, pasearse por los nombres de cada una de las bandas, de los artistas, de los cantantes que tuvieron que ver contigo como productor, compositor. Caramba, sería utilizar los próximos 40 minutos del programa. Pero vaya si la música en Venezuela te debe demasiado a ti, vaya si esos artistas deben además su formación y su proyección al trabajo que tú hiciste durante tantos años con ellos, ¿no? Sí, realmente yo soy uno de ellos y tuve la suerte de que me tocó, que es una anécdota increíble que algún día te la contaré en alguna entrevista porque es realmente insólita, ¿no? Me tocó ser directivo pues, en el grupo Radio Caracas Televisión de manejar la parte de los discos. Ujú. Entonces, eso para mí realmente fue muy emocionante porque yo soy músico, claro, tenía un estudio de grabación, siempre fui productor, Sí. había trabajado al lado de José Antonio Abreu, o sea, tenía muchas características como para agarrar este movimiento y sacarlo adelante, el de los Alejandro, 80. la música que escuchas, ¿de quién la heredaste? Es decir, la mayor influencia en la música que te acompaña, ¿cuál es? A mí la mayor influencia que me acompaña sin duda es el jazz. Digo, Y de porque quién lo heredaste? ¿De papá, lo de heredé amigos? por el lado de mi papá, que era un fanático del jazz muchísimo, pero claro, una pequeña anécdota, A ver. cuando nosotros chiquitos vivíamos en Nueva York y mi papá tenía una colección discográfica gigantesca. Y cuando llegamos a Caracas, ya teníamos como un mes aquí, muchachitos todos, un Sí. día mi papá entró a la casa y nos consiguió a nosotros con todos los discos en el piso, todos los discos de él, y nosotros los usamos como patinetas, imagínate. Y rayamos una cantidad de discos. Mi Dios papá se molestó y trancó la biblioteca y regaló el equipo de sonido. Entonces, claro, yo tenía un tío pintor, melómano, Manuel Felipe Rincón, que era un aficionado a la música, y su hijo Manolín Rincón del Conjunto Ingeniería, que fue un conjunto muy famoso cuando estábamos chamos, y ellos fueron los que me influenciaron mucho en la música. Yo imagino la cara de papá, encontrar su colección de discos de acetato, claro, está en el piso y En el utilizarlo piso, y como... además nosotros navegando con ellos, usándolo como patinetas, Oh, imagínate. no. El castigo debió durar mucho, ¿no? Sí, eso hasta en la casa no hubo equipo de sonido hasta que yo tuve 14 años, imagínate, y eso fue cuando teníamos como 6. Alejandro, si tienes que destacar algún trabajo como productor, me refiero, ¿con cuál rescatarías? ¿Con cuál te sientes verdaderamente identificado y dices, mira, esta es mi tarjeta de presentación? Bueno, realmente lo que me sucedió con Fonotalento Sonográfica, con Radio Caracas Televisión, porque fue muy emocionante empezar algo desde cero, desde ir al registro y registrar una firma, Fonotalento, hasta tener ese éxito abrumador que realmente fue una cosa impresionante. Y además que todos los procesos, el proceso de grabar, de seleccionar las canciones, de la foto, Ujú. el primer videoclip que se hizo en Venezuela, yo fui el productor, vamos a decir, toda esa cosa fue muy emocionante. Además, vivirlo en el mejor momento que tuvo Caracas en la industria musical, Venezuela, en ¿Por qué su no mejor recuerdas, momento. por qué no recuerdas cómo fue aquella grabación de aquel primer videoclip? ¿Qué tema fue? ¿Quién? ¿Dónde se El grabó? primer videoclip que se grabó profesional en Venezuela fue el de Puro Deseo Amar de Daiquiri. Además que Alberto, que tenía un degree en gerencia
de mercadeo, o sea, él era una persona que tenía el nivel y éramos amigos. Él había sido también candidato a dirigir la empresa, pero no quedó. Entonces me dijo, Leandro, por favor, entonces producen un disco y fuimos los dos a Macuto y ahí conseguimos un Chevrolet 53, conseguimos los espacios y fue asombroso el éxito que tuvimos realmente con eso. Fue emocionante escuchar ese diciembre todas las casas sonar por las ventanas el tema Puro Deseo de Amar. Fue muy emocionante. Alberto Schlesinger, que está en Florida, ¿cierto? Está en Miami, en el sur de la Florida, ¿no? Siempre, y ha tenido mucho éxito Sí, en el mundo de la música para la publicidad y los audiovisuales. Mucho sí. éxito. ¿Cuál fue el secreto? ¿Recuerdas, Alejandro, que una vez en este programa hicimos un Sí, especial de la música de los 80? correcto. A ver, una de las conclusiones recurrentes entre todos los invitados, y ahí estabas tú, es que ayudó mucho, mucho la música en la década de 1980, la proyección, la promoción que se le dio a través de las telenovelas. Pero yo me niego a pensar que eso haya sido lo único. ¿Cuál fue el secreto de la música de esa Sí, es década? verdad. No fue lo único, ayudó muchísimo. El secreto fue que fue una nueva música, un nuevo sonido. O sea, teníamos los mejores estudios de grabación, una sonoridad. Y realmente nos preocupamos por una estética, que las fotos fueran buenas, que los videos, que la grabación, que los músicos. O sea, en ese momento habían regresado de los Estados Unidos y de Europa los músicos jóvenes, oye, con una calidad interpretativa. Esas cosas que hay veces no tienen mucha explicación, que es cuando surge un movimiento cultural en el país y surgimos como un team. Claro. ¿Cuántos se Eso fue formaron muy en, importante. claro, cuántos se formaron en Berkeley? Apenas hace unos días colocábamos algo de Sergio Pérez, igual que Sergio Pérez, por ejemplo, Frank Quintero también se formó en Berkeley. Tantos músicos de aquella Y época. bueno, Álvaro Falcón, el guitarrista eh, cuando él se bajó del avión, se bajó para producirme Franco De Vita, por ejemplo. Entonces había mucho nivel y el país estaba represado porque teníamos muchos años con una música que lo que hacíamos era interpretar música de otros países, Sí, sí. españoles, versiones mexicanas, y en cambio nosotros hicimos puros temas nacionales. Así es. Estamos escuchando de fondo en este momento a Don Summer, grabado en directo además con Last Dance, el último baile. Escuchemos unos segundos, ¿eh? Alejandro, de todos los conciertos a los que has asistido, de todos los conciertos, ya que la escuchamos a ella en directo, que has producido o que tuviste participación de alguna manera, ¿cuál recuerdas de manera especial? Bueno, de manera especial recuerdo Ilan y Giordano en el Poliedro, porque es la vez que más gente ha ido al Poliedro en la historia del Poliedro. Imagínate tú que íbamos por la autopista subiendo, cuando uno viene a la autopista y sube como si quiere ir al valle, ¿no? Vamos a Sí. ir hacia el Poliedro, ya ahí empezaba la cola en los estadios. Imagínate, en los estadios empezaba la cola. Y Ilan pudo llegar al concierto porque paramos a una moto, un motorizado, se montó en una moto para que llegara a tiempo y poder ensayar el previo. Hicimos una entrada muy económica de 80 bolívares nada más, en aquella época también era poco, y eso fue una locura. Además ese día compartimos Franco De Vita, Carlos Mata, Colina, Daiquiri, todos estábamos ahí juntos y disfrutamos, fue muy emocionante. Ahora que lo menciono, bueno, una entrada en Mata de Coco, bastante más pequeño, costaba 100 bolívares más o menos en ese Sí, tiempo sí. cuando ese concierto costó 80. Tecoco fue muy importante, muy Muy importante. importante. Y el poliedro, vaya que noches mágicas del poliedro. Yo recuerdo, y esto es muy, muy reciente, no es tan viejo, cuando yo era manager de Aditus y llegó Maná, creo que era la primera vez que se presentaban en Venezuela, se había pautado un concierto Aditus Maná y era en el poliedro. Recuerdo haber tenido que ir a Valencia a reunirme con el manager de Maná y negociar las condiciones. Típico en los artistas internacionales, no, mira, el volumen de la banda local me lo dejas a 60%, solo me puedes utilizar este par de rack de luces, no, digamos, para que sea más impactante la llegada del artista internacional. Y logramos negociando y mucho y largo que el concierto fuera de tú a tú. Bueno, de aquella, digamos, apatía inicial en la reunión, terminó la banda Maná agradeciendo a Aditus por el nivel de expectativa que había generado en la gente. Es decir, la gente estaba a tope para el momento de la llegada de la banda. Después de una hora y tanto de participación de Aditus, Maná entró a sus anchas y fue un concierto de tú a tú que pocas veces se puede lograr, porque la verdad es que es así, ¿no? La diferencia suele marcarse en esos conciertos.
Sí, hay muchas anécdotas muy tristes de cosas que pasaron, como cuando Queen vino y el grupo de soporte fue Ilan. Yo me acuerdo que se lo advertí porque a nosotros nos había pasado con la banda municipal, el grupo que tenía con Jerry Well, me pasó cuando vino Deodato. Ujú. Y en la primera noche fue un desastre, pero en la segunda noche nosotros sonamos mejor que ellos porque llegamos tempranito al poliedro y cambiamos todos los setups de los equipos y todo para que nos beneficiara a nosotros, porque los ingenieros de ellos habían hecho todo para ellos. Claro, Y, claro. sí, sí, sí. Solía ser así. Sí. Bueno, no, en otro concierto y con esto cierro, bueno, mi experiencia en iTunes, pero cuando vino Phil Collins, ahí sí, bueno, las condiciones ya no había mucho que negociar, la verdad. Sí. Era la tarima de Phil Collins, la iluminación, el sonido de Phil Collins, y eso sí era 30 minutos a tanto por ciento del audio y con estas limitaciones en electricidad. Sin embargo, más allá de lo que rodea a Phil Collins, siempre he comentado que él es un verdadero sir, es un caballero y así Así se es. portó durante todo el concierto. Alejandro Blanco Uribe, nuestro invitado. Alejandro, mientras escuchamos a Yes de fondo con Dueño de un Corazón Solitario, ¿cuáles dirías que son los artistas obligados a escuchar en nuestro país? Te doy la libertad, música folclórica, pop, rock, jazz. ¿A quién debemos escuchar como venezolano? Artistas venezolanos. Sí. Bueno, sin duda tenemos la raíz de la tonada de Simón Díaz. Simón Díaz es una referencia importante a la hora de componer por la cuestión de la tonada, Sí. que es una forma muy venezolana, bien importante. Aldemaro Romero, estoy hablando de música venezolana porque Aldemaro Romero logró esa fusión al comienzo de la música tradicional venezolana con las orquestas de jazz, con los grupos a los bossa nova, todo eso. Y ahora, claro, artistas tenemos a Ilan Chester, sin duda creo que es un ícono. En la voz tenemos a Alfredo Sadel. Ahí, vamos a decir, por el lado de la música tradicional refinada, el cuarteto, Sí. Gurrufío, bueno, es que hay tantos realmente. Sí, sí. Bueno, tenemos a Dudamel, sin duda, Claro. es una referencia. La genialidad de Hay Brenner, grupos ¿no? que merecen realmente un homenaje como Aditus, Claro. de haberse Sí. mantenido como los Rolling Stones, siempre haciendo buena música. Un poco más gordo que Siempre, Mick Jagger, hay que decir, ¿eh? sí. Entonces, la diversidad es impresionante de lo que tenemos aquí en Venezuela. El venezolano es muy buen músico. Creo que es el mejor músico de América Latina, no lo digo sin pena. Donde nosotros tenemos que reforzar es en la parte de los textos, en las canciones, que no somos tan buenos como los colombianos que escriben muy bonito. Sí. Argentina también tiene una buena pluma, ¿no? En la Uf, composición. Argentina es impresionante. Una riqueza Argentina tiene un poder en la música extraordinario. total. ¿Está bien, Alejandro, ver la cultura como un negocio o se le hace un daño? No, yo sí creo en las industrias creativas. Les recomiendo a la gente que tenga interés en las industrias que tengan que ver con la creatividad, de leerse un libro que editó el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama La Economía Naranja. Uh-huh. Ahí está todo el planteamiento, cómo el presidente Duque, cuando no era todavía presidente y era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, demostró que en Colombia, por ejemplo, la economía que tiene que ver con la industria creativa, llámese la música, los audiovisuales, las exposiciones, la literatura, los derechos de autor, todo ese mundo de la creatividad genera más ingresos al país que la industria del café. Él lo demostró. Sí. Y en Venezuela, en el futuro, vamos a demostrar eso también, Sí. de que la cultura sí puede ser un buen negocio cuando se analiza de verdad la cantidad de generación de empleo que eso da. Al final, detrás de la economía naranja, lo que hay es respeto al derecho a la propiedad, en este caso, propiedad intelectual, ¿no? Así es, creo profundamente en eso. Sí. Antes escuchamos Yes, Owner of a Lonely Heart, ahora escuchamos al gran Frank Sinatra con Extraños en la Noche. Escuche usted. Te voy a comentar algo. Por favor. Yo puse esa canción, además que soy un admirador de Frank Sinatra, porque la primera vez que fui solo a una discoteca con una novia fue una discoteca que había en la Plaza de la Castellana que se llamaba El Farito. No la recuerdo. Y cuando yo entré con ella agarrado de la mano, sonó el tema y estaba la pista vacía. Yo me fui directo a la pista a bailar. Eso no me puedo olvidar, eso jamás. Buena noche, ¿no? Sí. ¿Dónde quedaba El Farito, Alejandro? En la Plaza de la Castellana, donde está ahorita el BOD.
¿Dónde está el VOD? Listo, no. Eso ahí era como un cafetín, había como una fuente de soda bien linda, que estacionaban los carros tipo dinner, Sí, esas americanas, sí. y la parte de atrás del sitio había una discoteca. Ok. Bueno, yo tendría 18 años cuando eso. Bueno, Sinatra colaboró esa noche, seguro que sí. ¿Cómo no? Sí. Vamos a escuchar ahora esto. Precisamente hemos mencionado tantas veces a Ilan. Vamos a escuchar unos segundos de Cerro el Ávila. Hoy despertaré rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sí. Alejandro, hay una canción de Carlos Vives que, bueno, es uno de sus himnos, de sus grandes himnos, pero que tomó, digamos, Colombia como país, la hizo suya, es como una especie de un tercer o cuarto himno. Y en esa canción participan luego, en una versión posterior, eh, tantos artistas colombianos. Era un incipiente Maluma, un prácticamente desconocido Maluma, pero también estaba allí André Echeverry de los Aterciopelados y participa, a ver, gente del llano, gente de la costa. Y es una manera de vender musicalmente, pero también turísticamente al país. Caramba, yo tantas veces he soñado que algo así se podría hacer en Venezuela. Imagínate una canción extendida de alguno de nuestros buenos artistas en la que, ¿cómo no? Que cante Ilan y que cante Frank Quintero y que cante Franco De Vita y que esté expresada allí tantas mujeres buenas rockeras que han hecho buena música en nuestro país, así como Chino y Nacho, si lo quieres más reciente. Qué sueño ese, ¿no? Y además poder vender a Venezuela de la misma manera, desde el turismo, pero desde la música. Te voy a tomar la palabra, me voy a dedicar a eso. Y lo vamos a hacer en homenaje a ti que has sido tan promotor de nuestros valores musicales, hermano, ¿verdad? Ay, Que es tremenda idea y sobre todo en los momentos que vive el país, víspera de lo que suceda si Dios quiere. tú imagínate a un Ilan, a lo mejor en un Tepuy, a un Franco De Vita en el llano, o a una Kiara, ¿por qué no?, en las costas. Sería un material extraordinario de promoción de Venezuela. Gracias, Alejandro. Vamos llegando al final. Qué gusto siempre conversar contigo y escuchar además tu música, tener este privilegio. Gracias a ti por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Alejandro Blanco Uribe. Escuchemos un rato más a Ilan Chester. Hasta luego.